Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnada como una Dumbledore capítulo 156. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. El regreso a Hogwarts fue una procesión surrealista y triunfal. La noticia de la innegable derrota final de Voldemort se extendió por todo el mundo en un instante. El mundo estaba de celebración. Fiestas espontáneas estallaron en el callejón Diagon, fuegos artificiales iluminaron el cielo de Hogsmeade, y el aura opresiva del Señor Tenebroso finalmente desapareció, se desvaneció de los terrenos del colegio, dejando el aire limpio y luminoso por primera vez en un año. Ariana, sin embargo, no sentía euforía ni emoción por la victoria. Solo sentía la silenciosa y profunda satisfacción de un proyecto complejo y a largo plazo concluido con éxito. Las variables habían sido controladas, la amenaza neutralizada. Fue, en una palabra, eficiente. Los elogios oficiales fueron rápidos y contundentes. El ministerio, ahora dirigido por una Amelia Bones renovada, segura de sí misma y profundamente endeudada, se deshizo en elogios para los héroes. Harry fue elogiado como el elegido triunfador y se celebró su papel en el destierro final, pero el verdadero peso de la gratitud del mundo mágico recaía en Ariana. 2 días después del duelo, se convocó una sesión de emergencia del Wizengamot con un único propósito. Dumbledore leyó el decreto él mismo en el gran comedor, con la voz llena de orgullo. En reconocimiento a su brillantez estratégica sin igual, su dominio de la magia más allá de su edad, y por los servicios prestados a todo el mundo mágico en la derrota final del mago oscuro conocido como Lord Voldemort, anunció con los ojos brillantes, el Ministerio de Magia ha votado unánimemente para elevar la Orden de Merlín de tercera clase, previamente otorgada a la señorita Ariana Dumbledore, al más alto honor posible. La Orden de Merlín de primera clase. El gran comedor estalló en una ovación atronadora y prolongada, 10 veces más sonora que cualquier victoria de la Copa de las Casas. Los alumnos se subieron a los bancos, los profesores lloraron de alegría, e incluso la mesa de Slytherin aplaudió con genuino respeto y asombro. Ariana, sentada en la mesa de Gryffindor, se limitó a hacer un pequeño y cortés asentimiento. Su calma era una pequeña isla serena en un mar de adulación. Harry Potter también fue nombrado miembro de la Orden de Merlín de segunda clase por su contribución a la derrota del Señor Oscuro. Su reacción fue similar a la de Ariana. Más tarde esa noche, las caóticas celebraciones en la sala común de Gryffindor finalmente comenzaron a amainar. La fiesta había durado horas, una alegre liberación de años de miedo reprimido. Harry, Ron, Neville, Ginny y los demás estaban exhaustos pero felices, rodeados de sus compañeros de casa que celebraban. Ariana, buscando tranquilidad, se había retirado a la lechucería, su lugar favorito de contemplación silenciosa. Estaba de pie junto al arco, contemplando los tranquilos jardines iluminados por la luna, cuando oyó suaves pasos a sus espaldas. Era Hermione. Su amiga no habló durante un buen rato. Simplemente se acercó y se quedó a su lado, siguiendo su mirada hacia la noche. El silencio entre ellas era reconfortante, lleno de la comprensión tácita de todo lo que habían pasado juntas. Finalmente, Hermione rompió el silencio, con una voz suave y cargada de una emoción que Ariana no pudo descifrar al instante. Se acabó, dijo. De verdad que se acabó. El conflicto principal se ha resuelto, sí, corrigió Ariana con suavidad. Habrá años de reconstrucción política y social. Pero la amenaza existencial ha desaparecido. Hermione se giró para mirarla. Sus ojos marrones brillaban a la luz de la luna. Su rostro era un complejo tapiz de emociones. Alivio, orgullo, gratitud y algo más profundo, algo más vulnerable. Fui tan estúpida, susurró, con la voz ligeramente quebrada. Todo ese tiempo que pasé celosa, enojada por el comportamiento inmaduro de Ron, estaba perdiendo el tiempo. Estaba perdiendo el tiempo contigo. Respiró entrecortadamente. Tenía tanto miedo de no ser tu igual, que casi olvidé lo que significaba ser solo tu amiga. Tu comportamiento fue una respuesta lógica, aunque ineficaz, a la angustia emocional, dijo Ariana, suavizando el tono. Nunca te consideré menos que mi amiga, Hermione. Lo sé, dijo Hermione, con una lágrima deslizándose por su mejilla. Extendió la mano y tomó la de Ariana, cálida y ligeramente temblorosa. Pero eso ya no es suficiente. No quiero ser solo tu amiga o tu compañera de investigación. He pasado años intentando entenderlo todo, aprendiendo todo de los libros.
Pero lo único para lo que no encuentro una explicación lógica es esto. Señaló el espacio entre ellos, la tranquila y poderosa corriente de comprensión y afecto que había fluido entre ellos desde su primer año. Ariana la miró, a su brillante, hermosa y ferozmente leal mejor amiga. Vio los años de secretos compartidos, de tranquilas sesiones de estudio, de batallas libradas codo con codo. Analizó los datos, las miradas protectoras, el discreto cuidado que la había cuidado durante su agotamiento mágico, la férrea lealtad, la reciente posesividad con su tiempo. Y por primera vez, aplicó su formidable lógica no a un problema mágico, sino a uno emocional. La conclusión fue repentina, sorprendente y, sin embargo, total y absolutamente irrefutable. Antes de que Ariana pudiera articular esta nueva y sorprendente hipótesis, Hermione acortó la distancia que la separaba. Se puso de puntillas y, con la otra mano, acarició suavemente la mejilla de Ariana. Y luego la besó. No fue un beso vacilante ni inquisitivo. Fue un beso de profunda certeza, de años de sentimientos no expresados que finalmente se liberaban. Era cálido y suave, y tenía un ligero sabor a cerveza de mantequilla y a las golosinas de menta que tanto le gustaban. Por un instante, la mente analítica de Ariana simplemente se detuvo. El flujo constante de cálculos, probabilidades y planificación estratégica se silenció. Fue reemplazado por un único y abrumador nuevo dato. La suave presión de los labios de Hermione sobre los suyos, la calidez de su mano en la mejilla, la sensación de su propio corazón, por primera vez, realizando un latido completamente ilógico, tremendamente ineficaz y absolutamente maravilloso en su pecho. Cuando finalmente se separaron, permanecieron en el silencio iluminado por la luna de la lechucería, con sus frentes apoyadas una contra la otra. «Oh», dijo Ariana, con un susurro suave y sorprendido. Ella era la bruja que había superado en ingenio a los señores oscuros y curado maldiciones incurables, pero esto era un campo de estudio completamente nuevo. Hermione soltó una risa temblorosa y llorosa. «Sí», susurró. «Oh. Mi conclusión», dijo Ariana, mientras su mente analítica se reiniciaba lentamente y procesaba esta nueva y maravillosa variable, «es que mi comprensión previa de nuestra amistad era incompleta». «Yo también», coincidió Hermione, su sonrisa brillando en la oscuridad. Ariana la miró, a la valiente, hermosa y brillante mujer que la había apoyado en todo. La guerra había terminado. Un nuevo y pacífico futuro se extendía ante ellas. Y su propia investigación personal, se dio cuenta, estaba a punto de entrar en su fase más fascinante y prometedora. La lógica del corazón, comenzaba a comprender, era el único misterio que estaría feliz de pasar toda la vida resolviendo. Los días posteriores a lo que se conocería como el beso en la lechucería, fueron un período de tranquilo y alegre descubrimiento para Ariana y Hermione. Su amistad, ya la base de sus vidas, se profundizó en algo nuevo y profundo. Se tomaron de la mano bajo las mesas de la biblioteca, intercambiaron miradas secretas y sonrientes a través del gran comedor y pasaron horas en la sala de los menesteres. Sus investigaciones ahora se entremezclaban con largos y reconfortantes silencios y el simple y profundo placer de estar juntas. Era perfecto. Era lógico. Y, Ariana lo sabía, estaba incompleto. Había una última variable significativa que aún no se había considerado. Daphne Greengrass. Daphne había sido una aliada fiel y leal. Los había apoyado, luchado con ellos y se había convertido en una parte indispensable de su círculo íntimo. Pero desde el beso, una tensión sutil y tácita se había apoderado del trío. Daphne se mantenía tan serena y comprensiva como siempre, pero una nueva tristeza, cuidadosamente disimulada, se reflejaba en sus ojos cada vez que los miraba, un destello silencioso de anhelo que intentaba, con toda su compostura Slytherin, ocultar. Hermione, consumida por su recién descubierta felicidad, al principio no se dio cuenta. Pero Ariana, cuyos sentidos ya percibían las más mínimas disonancias emocionales, lo vio con claridad. Sabía que para que su alianza avanzara hacia el nuevo y pacífico mundo que habían creado, esta última ecuación emocional debía resolverse. Hermione también lo notó más tarde. El hecho de que esto fuera algo con lo que ella misma estaba íntimamente familiarizada fue lo que la inspiró. Fue Hermione, al final, quien lo llevó al extremo. Había planeado un picnic de celebración junto al lago para los tres, una última tarde tranquila antes de que se fueran de Hogwarts para el verano. Sentados sobre una manta bajo un gran haya, el ambiente, por primera vez, se sentía tenso. «De acuerdo», dijo finalmente Hermione, dejando el sándwich y mirando directamente a Daphne. Su voz no era acusatoria, sino firme y llena de una honestidad difícil y necesaria. «Esto no funciona». La elegante fachada de Daphne flaqueó. «No sé a qué te refieres».
Sí, lo haces, dijo Hermione con dulzura. Has estado callada toda la semana. Nos miras, a Harry y a mí, y te ves triste. Y no lo soporto. No puedo ser plenamente feliz si una de mis mejores amigas es miserable. Respiró hondo. Ariana y yo ahora estamos juntas. En una relación. Ella dijo las palabras claramente, exponiendo la verdad entre ellos. La compostura de Daphne finalmente se quebró. Una lágrima perfecta brotó de su ojo y recorrió su mejilla. No se la secó. Lo sé, susurró. Me alegro por ti. De verdad. Creo que sí, dijo Hermione. Pero también creo que esa no es toda la verdad. Miró a su amiga, a su rival, a la chica que se había convertido en una parte inesperada y vital de su vida. Vio el dolor que Daphne se esforzaba tanto por ocultar. Necesito que seas honesta, Daphne. Conmigo y contigo misma. ¿Honesta sobre qué? Preguntó Daphne, con su voz apenas un susurro. Sobre tus propios sentimientos, dijo Hermione con la mirada fija. Sobre ella. Asintió hacia Ariana, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando, permitiendo que sus dos amigas navegaran solas por este complejo territorio emocional. Daphne guardó silencio un largo rato, con su lucha interna claramente escrita en el rostro. Su crianza sangre pura, su orgullo Slytherin, todo le había enseñado a ocultar sus vulnerabilidades, a nunca mostrar una debilidad. No puedo seguir adelante, Daphne, dijo Hermione, su voz se suavizó hasta convertirse en una súplica. No puedo construir un futuro con ella si hay este fantasma entre nosotras. Este silencio. No es justo para ti, no es justo para mí, y desde luego no es justo para ella. Así que, por favor. A menos que lo digas, a menos que expongas la verdad abiertamente, donde todos podamos verla, ninguna de nosotras podrá ser verdaderamente feliz. Fue un ultimátum que no nació de celos, sino de una honestidad profunda y radical. Exigía que afrontaran esto juntos, como los aliados en los que se habían convertido. Daphne observó el rostro firme y decidido de Hermione. Observó los ojos serenos, pacientes y profundamente comprensivos de Ariana. Y en la seguridad de su círculo inquebrantable, finalmente permitió que sus muros cayeran. Está bien, susurró, una palabra que parecía una rendición silenciosa. Respiró temblorosamente y volvió la mirada hacia Ariana. Desde el momento en que me salvaste de Lockhart, comenzó con voz temblorosa pero clara, te he respetado. Cuando le diste esperanza a mi hermana, empecé a admirarte. Y cuando trabajamos juntas, cuando vi la verdadera capacidad de tu mente y la serena fortaleza de tu carácter, esa admiración se transformó en algo más. Bajó la mirada hacia sus manos. Yo, siento algo por ti, Ariana. Sentimientos que van más allá de la amistad o la alianza. Sé que es imposible. Sé que tu corazón le pertenece a Hermione. Y jamás intentaría interponerme en eso. Eres lo más importante que me ha pasado en la vida. Una nueva oleada de lágrimas corrió por su rostro. Pero Hermione tiene razón. Es la verdad. Y es una verdad que he estado intentando ocultar. Y lo siento. La confesión quedó suspendida en el aire, cruda, dolorosa e increíblemente valiente. Ariana la escuchó con una expresión de profunda empatía. Observó el dolor de Daphne, la compasiva determinación de Hermione. Su mente, el gran motor lógico, procesó esta última y compleja variable emocional. Vio un camino a seguir, no de exclusión, sino de una nueva y revolucionaria forma de inclusión. El mundo estaba cambiando. Ellos lo habían cambiado. Quizás las viejas reglas del amor y las relaciones ya no tenían por qué aplicarse a ellos. Ella extendió la mano, tomando una de las manos de Daphne y una de las de Hermione, uniendo las tres. Ambas son mis mejores amigas, dijo con una voz tranquila e inquebrantable. Hermione es el corazón de mi lógica. Daphne es la lógica de mi ambición. Estaría incompleta sin ustedes dos. Los miró alternativamente, mientras un nuevo, audaz y profundamente lógico plan se formaba en su mente. La estructura binaria tradicional de las relaciones románticas es, desde un punto de vista puramente funcional, a menudo ineficiente y emocionalmente restrictiva. Hermione y Daphne la miraron fijamente, sus lágrimas olvidadas, sus mentes tratando de seguir el ritmo. Sin embargo, una alianza emocional e intelectual estable y multipolar, continuó Ariana con una leve sonrisa pensativa en los labios, basada en la confianza mutua, objetivos compartidos y un afecto profundo, es una estructura mucho más lógica y resiliente. Los miró, a la bruja brillante que albergaba su corazón y a la bruja valiente y leal que reflejaba su voluntad. No presentaba un problema. Proponía una solución. Una ecuación nueva e inaudita para los tres.
Quizás, dijo en voz baja, nuestro futuro no tenga que ser una elección entre dos variables. Quizás pueda ser una síntesis. La sugerencia flotaba en el aire, radical y llena de una posibilidad impresionante y esperanzadora. La guerra había terminado. El mundo era suyo para rehacerlo. Y lo harían, como lo habían hecho todo, juntos. Las palabras de Ariana, tan serenas, tan lógicas, tan revolucionarias, flotaban en el aire sereno junto al lago. No solo aceptaba la confesión de Daphne, reescribía la definición misma de su relación, proponiendo un futuro que no era una elección, sino una expansión. Una síntesis. Daphne la miró fijamente, con sus ojos azules llenos de lágrimas, abriéndose de par en par con incredulidad, y luego con una esperanza radiante. El peso aplastante de su amor imposible, un secreto que creía que tendría que cargar para siempre, se alivió de repente. No la rechazaban ni la compadecían. La incluían. Lógicamente. Una sonrisa lenta y radiante, más radiante que cualquier otra que Ariana hubiera visto jamás en su rostro, irrumpió entre sus lágrimas. Era una sonrisa de alegría y alivio puros y puros. Sin mediar palabra, impulsada por el puro impulso emocional que había reprimido durante tanto tiempo, se inclinó y besó a Ariana. Fue un beso diferente al de Hermione. Fue menos una confesión y más una declaración de gratitud, de lealtad, de un amor profundo y duradero que por fin había encontrado nombre. Fue feroz y suave a la vez. Cuando se apartó, no la soltó. La abrazó con fuerza, desesperada y feliz, y hundió el rostro en el hombro de su amiga. Gracias, susurró, con palabras apagadas pero llenas de profunda sinceridad. Ariana, abrazando a la Slytherin, que lloraba y reía, miró a Hermione. No vio celos en los ojos de su amiga, solo una profunda comprensión compasiva y una sonrisa cálida y amorosa. Con el brazo libre, Ariana extendió la mano y atrajo a Hermione hacia sí, abrazándola. Y así permanecieron, una maraña de brazos y corazones a orillas del gran lago. Las tres brujas más poderosas de su generación, una Gryffindor, una Slytherin y la chica tranquila y brillante, que era el centro de su universo, unidas en un abrazo que era a la vez una conclusión y un nuevo comienzo. El ambiente no solo era feliz. Estaba impregnado de una energía suave, radiante y romántica, una constelación perfecta, estable, de 3 puntos de amor y lógica. Tras un momento largo y perfecto, fue Hermione quien se apartó primero, con un brillo juguetón y travieso en sus inteligentes ojos marrones. La profunda catarsis emocional había terminado, y su espíritu competitivo natural ya estaba resurgiendo. Ella miró a Daphne, que todavía sonreía y con una sonrisa burlona en sus labios. De acuerdo, Greendras, dijo con un tono ligero pero con un tono competitivo y familiar. Consiento acuerdo polisilábico y emocionalmente lógico. Se cruzó de brazos. Pero seamos totalmente claros con los términos y condiciones. Daphne arqueó una ceja perfectamente delineada, recuperando la compostura, con un desafío juguetón en la mirada. ¿Ah, sí? ¿Hay condiciones? Hay uno, declaró Hermione, con una sonrisa aún más burlona. Y no es negociable. Señaló a Daphne con el dedo. El título de la chica favorita de Ariana es, y siempre será, muy disputado. Y no tengo ninguna intención de luchar limpiamente por él. Su expresión se tornó fingidamente seria. No seré saludable con esto. No seré madura. Usaré al máximo mi conocimiento superior de sus libros favoritos y mi larga experiencia en discusiones intensivas. Prepárense para la rudeza. Prepárense para la competencia mezquina. Prepárense para ganar. Y con eso, para demostrar su punto, empujó juguetonamente el hombro de Daphne, haciéndola retroceder un paso. Luego, con un triunfante ja. Abrazó a Ariana con fuerza y apoyó la cabeza posesivamente en su hombro, devolviéndole una mirada satisfecha y victoriosa a una Daphne risueña. Daphne, recuperando el equilibrio, negó con la cabeza, con una expresión de pura diversión y deleite en el rostro. ¿Estás lista, Granger?, dijo, con la voz llena de una feliz y renovada confianza. No tienes ni idea de lo que acabas de empezar. Ariana estaba de pie en medio de su abrazo, sus dos mejores amigas ya enfrascadas en una rivalidad amorosa, ridícula y absolutamente perfecta por su afecto. Contempló la tranquila y brillante superficie del lago, la familiar y magnífica silueta del castillo de Hogwarts recortada contra el cielo. El mundo estaba a salvo. La guerra estaba ganada. El futuro era un territorio abierto e inexplorado. Y ella lo afrontaba con un corazón brillante y amoroso por un lado y una voluntad férrea y leal por el otro. Una risa suave y genuina escapó de sus labios. Un sonido de felicidad pura, simple y absolutamente lógica.
Su vida era una ecuación compleja, hermosa y perfectamente equilibrada. Y no la cambiaría por nada del mundo. Los días posteriores a la batalla final fueron un torbellino de cambios para el mundo mágico. Amelia Bones, armada con pruebas irrefutables de los crímenes de Voldemort, así como de su derrota, y con una renovada y férrea determinación, era una fuerza sin igual. El juramento de lealtad ciudadana honesta para erradicar la corrupción se implementó en todos los niveles del ministerio. El resultado fue una purga política de asombrosa rapidez y eficiencia. Los mortífagos que se habían ocultado a plena vista durante años, protegidos por la riqueza y la influencia, fueron desenmascarados. Quienes habían comprado su libertad con mentiras, vieron cómo sus engaños se desmoronaban. Las incursiones de los aurores, basadas en información de la ahora cooperativa Nación Goblin, profundamente impresionada por la recompensa, aunque ahora redundante, y por la recuperación de su espada robada, que les fue entregada, arrasaron con los nidos de usuarios de magia oscura por todo el país. Azkaban, por primera vez en una generación, se llenó de los verdaderos culpables. Fue una victoria monumental, un fuego purificador que dejó al ministerio más fuerte y unido que en un siglo. Incluso mortífagos famosos como los Lestrange, Pettigrew y Lucius Malfoy fueron capturados y encarcelados. Ningún dinero los liberaría. Draco Malfoy aprendió esto, una cruda realidad, golpeándose la cabeza con la fuerza de una Bludger. En medio de esta gran reestructuración política, Ariana llevó a cabo una serie de consolidaciones más discretas y personales. Decidió, con la lógica precisión que aplicaba a todo, que el secretismo sobre su vida personal era una complicación ineficiente e innecesaria. Su alianza con Hermione y Daphne eran un componente central de su fortaleza. Ocultarlo sería devaluarlo. Primero, se lo contó a sus amigos. Reunió a Harry, Ron, Neville, Ginny, Sirius y Remus en el salón de Grimmauld Place. Con Hermione y Daphne a su lado, de la mano, les explicó su nueva realidad. Hermione, Daphne y yo hemos iniciado una relación poliamorosa formal y comprometida, declaró con voz tranquila y objetiva, como si explicara una nueva teoría mágica. Hemos llegado a la conclusión de que nuestros vínculos intelectuales, emocionales y estratégicos se expresan de forma más eficaz y feliz a través de esta estructura. Nos consideramos compañeras en todo. La sala se quedó en silencio por un momento. Harry los miró a los tres, la férrea lealtad en los ojos de Hermione, la orgullosa confianza en el rostro de Daphne y la serena certeza en el de Ariana, y simplemente sonrió. De acuerdo, dijo. Siempre y cuando sean felices. Ron, tras un momento de intensa gimnasia mental que le puso las orejas un poco rojas, se encogió de hombros. Caray. Bueno, entonces. Supongo que habrá más gente para ayudar con la tarea. Sirius echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido fuerte y ladrador de puro deleite. ¿Un Dumbledore, un Granger y un Greengrass juntos? Por Merlín. La calificación de caos está por las nubes en la escala de merodeadores. Bien hecho. La aceptación fue total, un testimonio de los profundos lazos que todos habían forjado. Después estaban los padres. Los Granger, al enterarse, se quedaron inicialmente desconcertados. Su sensibilidad mugle no asimilaba la idea. Pero al ver la profunda e inquebrantable felicidad en el rostro de su hija y el profundo y cariñoso respeto entre las tres niñas, su confusión se transformó en una simple alegría paternal. Si su hija era feliz y querida, eso era todo lo que importaba. La reacción de los Greengrass fue más compleja. Lord y Lady Greengrass escuchaban en su sala formal, con rostros impasibles, máscaras de decoro de sangre pura. Ariana presentó el acuerdo no solo como una cuestión de romance, sino también como una alianza estratégica entre tres poderosos practicantes de la magia, una unión que crearía un nuevo y formidable bloque de poder en el cambiante panorama político. Era un lenguaje que entendían. Una alianza entre tres de las brujas más poderosas e influyentes de la próxima generación, reflexionó Lord Greengrass, acariciándose la barbilla. Sin precedentes. Pero, políticamente sólida. Miró a su hija, que irradiaba una confianza que nunca antes había visto en ella. Asintió con un solo gesto decidido. La casa Greengrass la apoyaría. Astoria simplemente estaba feliz de que Ariana ahora estuviera aún más cerca de ella como su cuñada. Con su vida personal ahora estable, reconocida y fortalecida, Ariana volvió a centrar su atención en su mayor ambición. La guerra había terminado. El trabajo de sanación y reconstrucción había comenzado. Pero su propio camino se extendía más allá del horizonte de su mundo. Llevó a Hermione y Daphne de vuelta a la sala de los menesteres, que ahora albergaba permanentemente la configuración de su taller celestial.
Los últimos años, con sus constantes crisis, solo habían permitido trabajo teórico y experimentos a pequeña escala. Ahora, ya no había distracciones. Es hora, anunció Ariana, de pie ante una amplia sección vacía de la sala. De pasar de la teoría a la construcción. Con un gesto de su mano, los planos del proyecto Quimera aparecieron en el aire, brillantes y tridimensionales. A su orden, la sala comenzó a proporcionar los materiales. Grandes paneles de aleación de titanio, reforzados mágicamente, aparecieron en pilas ordenadas. Se materializaron carretes de plata encantada para el cableado rúnico. Y en el centro de la sala, una gran piedra solar sin tallar, del tamaño de una calabaza, se alzaba del suelo, esperando ser tallada en el corazón de su motor. El progreso que lograron fue asombroso. Gracias a su concentración conjunta, la nave espacial comenzó a tomar forma. Ariana, usando su inmenso poder y control preciso, ensambló la superestructura física, fusionando los paneles de aleación Mugle con hechizos de enlace molecular, creando un casco sin fisuras e increíblemente resistente. Daphne supervisó el tratamiento alquímico de los materiales, asegurándose de que fueran perfectamente receptivos a los encantamientos venideros. El generador mágico, la estrella contenida que habían diseñado, fue construido e instalado. Cuando Ariana lo activó por primera vez, un zumbido bajo, potente y perfectamente estable llenó el taller, un sonido de energía limpia e ilimitada. Ahora solo quedaban las piezas finales, las más complejas. Los sistemas de navegación y comunicación. El mapa del merodeador nos proporciona el principio del seguimiento posicional en tiempo real, dijo Hermione, señalando un diagrama complejo. Pero adaptarlo a una escala celestial tridimensional es un desafío aritmático monumental. Y los espejos bidireccionales proporcionan la teoría de la comunicación instantánea, añadió Daphne. Pero amplificar la magia simpática para que funcione a través del vacío del espacio requerirá un nivel de encantamiento que no se ha intentado desde la época de los fundadores. Se encontraban ante su creación, un recipiente elegante y hermoso, pero aún inerte. Tenía cuerpo y corazón, pero aún carecía de mente y voz. La obra estaba lejos de terminar. Pero mientras los tres permanecían allí, uno junto al otro, unidos en su audaz sueño compartido, no albergaban ninguna duda. Habían derrotado a señores oscuros, curado antiguas maldiciones y transformado su mundo. ¿Conquistar las estrellas? Era el siguiente paso lógico. La última frontera los esperaba, y ellos, como siempre, estaban listos para el desafío. Con el fin de la guerra y la estabilización del ministerio, una nueva era de paz académica y centrada se instaló en Hogwarts. Pero para Ariana, Hermione y Daphne, fue el período más intenso y emocionante de sus vidas. Los últimos obstáculos del proyecto Quimera eran todo lo que quedaba por delante. Ariana, sabiendo que la atención dividida sería su mayor obstáculo, se dirigió a Dumbledore con una solicitud formal. Profesor, declaró, Hermione Granger y Daphne Greengrass son fundamentales para la finalización de un proyecto de investigación posterior a los éxtasis de gran importancia mágica. Su asistencia continua a las clases estándar de sexto año es un uso ineficiente de su tiempo y talento. Solicito que se les conceda una licencia académica para trabajar bajo mi supervisión directa. Sus trabajos de curso se completarán de forma independiente y les garantizo personalmente que sus calificaciones no se verán afectadas. Dumbledore, quien hacía tiempo que había aprendido a no cuestionar los proyectos de Ariana, simplemente sonrió. Considéralo aprobado, Ariana. Confío en que tu definición de importancia mágica significativa sea, como siempre, un eufemismo. Liberadas de las limitaciones del horario escolar, las tres chicas trabajaron con una concentración singular y feroz. Hermione, con su mente como un torbellino de genio aritmático, finalmente descifró la matriz de navegación celestial, adaptando la magia del mapa del merodeador a una impresionante carta estelar tridimensional que permitiría el seguimiento de la posición en tiempo real en cualquier punto del sistema solar. Daphne, aplicando antiguas técnicas de encantamiento de sangre pura, amplificó con éxito la magia simpática de los espejos de comunicación, creando un enlace estable e instantáneo a cualquier distancia. Ariana, la arquitecta e ingeniera jefa, entrelazó todas las piezas. Grabó las complejas runas finales en el casco, instaló los cristales de navegación y comunicación, y calibró el motor mágico hasta lograr un zumbido perfecto y constante. Una noche, después de varios meses de trabajo incansable, se encontraron ante su creación en el vasto silencio de la sala de los menesteres. Ya estaba terminado. El proyecto Quimera ya no era un plano ni una teoría. Era un objeto físico real.
Era una nave pequeña y elegante, del tamaño aproximado de una furgoneta Mugle, con un casco de una aleación impecable y brillante de titanio y plata. No tenía ventanas visibles, solo superficies lisas e ininterrumpidas, grabadas con runas tan finas que eran casi invisibles. Descansaba silenciosamente sobre una plataforma de lanzamiento conjurada, y su núcleo de energía interno emitía un tenue, casi imperceptible, zumbido de energía contenida. Era la fusión de dos mundos, un testimonio de su genio compartido, una hermosa y silenciosa promesa de un viaje más allá de la imaginación. «Lo logramos», susurró Hermione, con la voz cargada de asombro y cansancio. Daphne simplemente se quedó mirando, con una mirada de orgullo profundo y triunfante en su rostro. «El trabajo preliminar está completo», dijo Ariana con una voz tranquila y profunda de satisfacción. «Ahora es el momento de la revisión final». Envió una serie de mensajes discretos. La noche siguiente, condujo a un pequeño y desconcertado grupo de algunas de las personas más poderosas del mundo mágico al pasillo del séptimo piso. Dumbledore estaba allí, junto con McGonagall, Snape, Flitwick y Sprout. Sirius y Remus estaban presentes, con curiosidad. Amelia Bones había acudido a petición personal de Ariana. Y finalmente, Lord Greengrass estaba junto a su hija, con una expresión de estoica intriga. «Gracias a todos por venir», dijo Ariana, guiándolos hacia el tramo de pared vacía. Con un pensamiento, llamó a la puerta. «Hay algo que creo que todos necesitan ver». Los condujo al taller celestial. Todos se detuvieron en seco, con la mirada fija en el objeto imposible que yacía en el centro de la habitación. Observaron la elegante nave metálica, completamente alienígena. «La barba de Merlín», suspiró Sirius. «¿Qué demonios es eso?» McGonagall lo miró con el ceño fruncido, aunque él no le prestó atención. «Esto», anunció Ariana con calma, «es el Archimeray. Es una nave de corto alcance, propulsada mágicamente y totalmente blindada, diseñada para viajes extraterrestres». El silencio que siguió fue absoluto, una espesa capa de puro shock. Ariana comenzó entonces a explicarles el proceso, con Hermione y Daphne a su lado, cada una explicando su contribución. Explicó el diseño de inspiración Mugle, la aleación mágica y las barreras de protección en capas. Hermione detalló el sistema de navegación aritmántica, mostrándoles el mapa estelar tridimensional en vivo. Daphne explicó las propiedades alquímicas del núcleo de poder y la magia simpática de los espejos de comunicación. Las reacciones de su audiencia fueron un estudio de personalidad. La profesora Sprout parecía completamente desconcertada, pero también vagamente impresionada, como si acabara de ver a una planta de aspecto normal levantarse de repente y empezar a cantar ópera. El profesor Flitwick vibraba de emoción, con su carita iluminada por un júbilo académico ante la enorme y sin precedentes labor de carisma que implicaba. Snape estaba pálido, sus ojos negros fijos en la nave con una mirada de profundo respeto, casi a regañadientes. Él, más que nadie, comprendía la complejidad del trabajo con pociones y la teoría alquímica que ella describía para la creación de la nave espacial. Estaba contemplando algo que sabía, con certeza, que no podría haber creado él mismo, al menos no sin un conocimiento básico de las diversas complejidades implicadas. Sirius y Remus parecían orgullosos, aunque un poco desconcertados, como padres cuyo hijo acaba de construir un dragón funcional en el garaje. Lord Greengrass miró a su hija, luego al barco, y una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en sus labios. No solo vio un logro científico, sino una nueva frontera de poder, influencia y posibilidades. Su hija no era solo una bruja, era una pionera. Amelia Bones, la pragmática, fue la primera en hacer la pregunta difícil. «Es un logro increíble, señorita Dumbledore. Pero debo hacer la pregunta obvia. ¿Por qué?» Ariana se giró hacia ella. Sus ojos color vígaro parecían contener la luz de las mismas estrellas que pretendía visitar. «Porque está ahí, directora», dijo simplemente. Porque durante siglos, el mundo mágico se ha conformado con vivir dentro de su propia burbuja mágica, creyendo que es la totalidad del universo. Tenemos magia que puede remodelar la realidad, pero nunca la hemos usado para ver más allá de nuestra propia atmósfera. Hemos olvidado cómo explorar. Este proyecto no se trata solo de construir una nave. Se trata de recordarle a nuestro mundo que la mayor magia no está en controlar lo que sabemos, sino en alcanzar lo que desconocemos. Su mirada los recorrió a todos, a sus maestros, a su familia, a sus aliados. «Mis amigas y yo», dijo con una voz que resonaba con una confianza tranquila e inquebrantable, «pretendemos ser las primeras brujas en caminar sobre la luna. Este es el siguiente paso lógico en la evolución de la magia.
Dumbledore, que había estado escuchando en silencio y con profundo asombro, finalmente habló. Sus ojos, por una vez, no brillaban. Brillaban con la luz intensa y feroz de quien presenciaba el nacimiento de una nueva era, una era que sabía que no lideraría, pero que había tenido el profundo privilegio de ayudar a fomentar. Mi querida niña, dijo, con una voz cargada de una emoción indescriptible. No solo has construido un barco. Has construido un futuro. Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics, un comentario silly que ayudan siempre al canal. La exitosa presentación de la quimera a su círculo íntimo fue una gratificante prueba de concepto, pero Ariana sabía que la teoría, por brillante que fuera, carecía de sentido sin una aplicación práctica. Antes de siquiera soñar con la luna, tenían que demostrar que la nave podía sobrevivir en su propio planeta. Necesitamos un vuelo de prueba, les anunció a Hermione y Daphne una semana después. Una trayectoria suborbital controlada. El objetivo es alcanzar la exosfera, mantener una posición estable durante 5 minutos y luego regresar sanos y salvos. Necesitamos probar la propulsión, la integridad del soporte vital y el blindaje en condiciones de casi vacío, y el funcionamiento de los sistemas de navegación y comunicación a gran altitud. Los preparativos fueron meticulosos. La prueba se llevaría a cabo de noche, en el centro del campo de Quidditch de Hogwarts, un lugar amplio, seguro y protegido de las miradas muggles. Dumbledore les concedió pleno acceso y autoridad. El profesor Flitwick, ahora un ferviente admirador de su trabajo, les ayudó a calibrar los sensores atmosféricos. La profesora McGonagall, con expresión severa pero orgullosa, ayudó a tejer una barrera de emergencia secundaria alrededor del campo. Incluso Snape contribuyó, proporcionando una poción de emergencia altamente estable que podía reforzar instantáneamente la integridad estructural de la nave durante unos segundos cruciales en caso de una brecha en el casco. La distancia es bastante larga, señorita Dumbledore. ¿Cómo va a mantener la concentración mágica? ¿La agotaría?, preguntó Flitwick, preocupado por los efectos del constante drenaje mágico en la chica. Dumbledore y McGonagall también la miraron, claramente preocupados. Ariana simplemente sonrió y explicó una vez más el motor mágico, la conversión de la energía solar y de la presión del vacío en magia concentrada, mediante runas. No utilizo mi propia magia para impulsar la nave espacial. Mi magia es simplemente el timón, que guía el vehículo en el cosmos. Esto también se complementa con la conexión de la nave espacial al mapa estelar para la navegación. En esencia, simplemente guío la nave espacial autopropulsada. Mi propia magia está a salvo. La noche de la prueba fue despejada y sin estrellas. Un pequeño y selecto grupo se reunió en el campo. Hermione y Daphne ante una consola de control creada mágicamente. Dumbledore, McGonagall y Snape como los principales oficiales de seguridad. Y Sirius, Remus y Harry como una familia ansiosa y comprensiva. Una gran pantalla mágica brillante, una versión gigantesca de un espejo bidireccional, se había erigido en el campo. Estaba conectada a una pantalla similar, más pequeña, dentro de la cabina del Quimera, que proporcionaba comunicación en vivo y telemetría. Ariana se encontraba frente a la elegante nave plateada. No vestía túnicas, sino un práctico traje de vuelo oscuro y ajustado, hecho de material encantado, otro de sus diseños. Sostenía un pequeño brazalete de plata en la mano. Este es un traslador de emergencia, explicó al grupo ansioso. Está marcado con este punto exacto del campo. Si hay una falla catastrófica, lo activaré. La nave se perderá, pero regresaré. Hermione palideció de preocupación. ¿Estás segura, Harry? Quizás deberíamos hacer más simulaciones. Hemos simulado todo lo que hemos podido, dijo Ariana con voz tranquila y tranquilizadora. Los datos solo se pueden obtener mediante la experimentación. Les dedicó a sus dos compañeros una sonrisa confiada y agradecida. Confíen en nuestro trabajo. Confíen en nuestra lógica. Se dio la vuelta y subió por la corta rampa hacia la Quimera. La cabina era un espacio pequeño, limpio y blanco, dominado por un cómodo asiento de piloto y las brillantes interfaces de cristal de los paneles de control. La pantalla de espejo más pequeña frente a ella se iluminó, mostrando los rostros preocupados de sus amigos y profesores en tierra. La pantalla principal mostraba la vista desde la parte superior de la nave espacial. Comprobación de sistemas internos, dijo con voz clara y serena, transmitida al público. Pasó las manos por los paneles brillantes. Núcleo de energía con una potencia estable al 100%. Generador atmosférico en funcionamiento y manteniendo la presión a una atmósfera estándar. Soporte vital nominal. Sistema de navegación conectado a la baliza base.
Todos los sistemas se ven verdes desde aquí, Quimera primero, respondió la voz de Hermione, con un tono profesional impresionante a pesar de su nerviosismo. Tiene autorización para el despegue. Ariana se ajustó al asiento del piloto. Respiró hondo para tranquilizarse, con las manos apoyadas en los dos orbes de cristal que servían como sistema de control de la nave. Concentró su voluntad, canalizándola a través del núcleo de energía. Iniciando propulsión primaria, dijo. Despeguen en 3, 2, 1, no había fuego, ni humo, ni rugido de motores. Solo se oía un zumbido bajo, potente y resonante. La nave se elevó del suelo, en completo silencio, flotando a 3 metros sobre el terreno. Una suave luz azul blanquecina emanaba de las runas de propulsión de su panza. Comienza el ascenso, informó. Ella guió la nave hacia arriba, lentamente al principio, luego a mayor velocidad. En tierra, los demás observaban, con el rostro vuelto hacia arriba, cómo la pequeña nave plateada se convertía en una estrella, ascendiendo cada vez más en el cielo nocturno. Dentro de la cabina, Ariana estaba completamente concentrada. Observaba sus instrumentos, comparando mentalmente el rendimiento de la nave con sus modelos teóricos. Atravesó la troposfera, la estratosfera y la mesosfera. El cielo fuera de la pantalla principal, que mostraba una imagen mágicamente proyectada del exterior, viró del negro a un índigo profundo y oscuro. Superando los 100 kilómetros, informó con voz tranquila. Entrando en la línea Kármán. Oficialmente en el espacio. Una ovación surgió del pequeño grupo en el suelo. La integridad del escudo está al 100%, continuó. La presión interna es estable. El generador atmosférico compensa perfectamente. La energía pasiva extraída de los vientos solares empieza a notarse. Ascendió aún más alto, hacia la exosfera, la última y delgada capa antes del verdadero vacío. Bajo ella, la suave curva de la Tierra era ahora visible, un impresionante remolino de azul, blanco y las brillantes luces de las ciudades mugles. Incluso su mente lógica y objetiva experimentó un momento de profundo y silencioso asombro. Manteniendo órbita estable a 500 kilómetros, anunció. Iniciando verificación de sistemas de 5 minutos. Durante 5 minutos, permaneció allí suspendida, como una estrella silenciosa, artificial, en el cielo, la primera bruja en abandonar su mundo. La nave funcionó a la perfección. Todos los sistemas funcionaron correctamente. Todos los cálculos habían sido correctos. Verificación de sistemas completada. Todas las funciones son normales, informó finalmente. Preparándose para la desorbitación y el reingreso. El viaje de regreso fue igual de tranquilo. Guió a la quimera a través de la atmósfera superior. Las barreras protectoras brillaban con un tenue rojo cereza al desviar el calor del reingreso. Disminuyó la velocidad de su descenso, acercándose al castillo no como una estrella fugaz, sino como una pluma que aterriza suavemente. En el campo, observaron cómo la estrella brillante en el cielo se hacía más grande, recuperando la familiar y elegante forma de la nave. Descendió con una gracia misteriosa y silenciosa, con sus luces de propulsión azules brillando suavemente, y aterrizó justo en el centro del campo con un suspiro apenas audible. La rampa bajó. Ariana salió, quitándose el casco de vuelo, con el rostro sereno y lleno de una satisfacción silenciosa y triunfal. Una ovación alegre y aliviada surgió del pequeño grupo. Hermione y Daphne corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza y alegría. Los ojos de Dumbledore brillaban con lágrimas de orgullo. Sirius y Remus gritaban como adolescentes. Ella lo había hecho. Ellos lo habían hecho. ¿Informe de situación?, preguntó Dumbledore con voz llena de asombro. Ariana miró a sus amigos, luego a la magnífica y silenciosa embarcación detrás de ella, brillando a la luz de la luna. El proyecto Quimera es un éxito, anunció, con la voz resonante de la serena y profunda certeza del amanecer de una nueva era. Los sistemas son viables. La teoría está probada. Miró al cielo estrellado, al pálido y distante disco lunar. Ahora, vamos por la luna. A medida que la alegre celebración inicial en el campo de Quidditch comenzaba a calmarse, Ariana levantó una mano, un gesto que inmediatamente provocó un silencio respetuoso. Hubo una última parte del informe. Los objetivos principales del vuelo de prueba fueron exitosos, anunció, con su voz impregnada en el fresco aire nocturno. La propulsión, el blindaje y el soporte vital funcionan dentro de los parámetros óptimos. Hizo una pausa, con una pequeña sonrisa intrigante en sus labios. Sin embargo, se estaba ejecutando un experimento secundario, pasivo, simultáneamente. Subió de nuevo por la rampa y entró en la cabina de la quimera. Al salir un momento después, sostenía un pequeño orbe plateado, del tamaño aproximado de una snitch.
Era liso, sin costuras, y estaba cubierto de las mismas runas microscópicas e intrincadas que el casco de la nave. Lo llevó a la consola de control, donde Hermione y Daphne seguían de pie, con rostros radiantes de orgullo y alivio. Colocó el orbe en una hendidura especialmente preparada en el escritorio, rodeada por un complejo conjunto de runas receptivas. Durante mi investigación sobre el mapa del merodeador y los espejos bidireccionales, explicó Ariana, teoricé que sería posible crear un amuleto de observación unidireccional y de gran angular. Un ojo mágico, en esencia, capaz de transmitir datos visuales a través de un vínculo simpático. Dio un golpecito al orbe plateado. Este es el prototipo. La sonda Medusa, la llamo. Estaba montada en el exterior del casco de la quimera, registrando su trayectoria. Con otro toque suave en el conjunto rúnico de la consola, activó la reproducción. La gran pantalla mágica que se había usado para la comunicación parpadeó y luego cobró vida con una imagen de una claridad y una escala impresionantes. Mostraba el tapiz verde y marrón de las tierras altas de Escocia, que se desvanecía bajo ellos, mientras las nubes pasaban veloces como enormes bestias blancas. La vista se inclinó y vieron cómo el cielo se oscurecía, el azul familiar se transformaba en un índigo profundo y estrellado. Entonces, la pantalla mostró la curva imposible y perfecta de la Tierra, una brillante y viviente cánica de océanos azules y nubes blancas arremolinadas, suspendida en la absoluta negrura del espacio. Una profunda inspiración colectiva recorrió al pequeño grupo. No solo oían hablar del espacio, lo veían. La sonda grabó todo el ascenso, explicó la voz de Ariana, narrando las impresionantes imágenes. Aquí pueden apreciar el efecto de ionización en el escudo exterior durante el reingreso, representado por una tenue aura roja. La dispersión fue uniforme y se mantuvo dentro de nuestra tolerancia calculada. La imagen en la pantalla cambió. Se amplió, la lente mágica enfocando con una precisión imposible. Vieron el sol, no como un orbe familiar en el cielo, sino como una aterradora y gloriosa esfera de fuego termonuclear turbulento, con grandes erupciones solares surgiendo de su superficie. El blindaje de la sonda permitió la observación solar directa, dijo Ariana con calma. Los datos recopilados sobre la absorción de energía mágica de la radiación solar directa nos permitirán aumentar la eficiencia del núcleo de energía en al menos un 15%. Entonces, comandó una última imagen. La vista se desvió de nuevo, alejándose de la Tierra, del Sol, y hacia el profundo e infinito vacío. La pantalla se llenó con la luz de 1000 millones de estrellas antiguas y distantes. La Vía Láctea era un río de luz brillante e imposible, más hermoso y vasto de lo que ninguno de ellos hubiera imaginado jamás. Permanecieron en un silencio atónito y reverente, humillados por la abrumadora magnitud del universo. Eran magos y brujas, dueños de un mundo secreto y poderoso. Pero ante esta silenciosa grandeza cósmica, eran infinitamente pequeños. Susurró Dumbledore, con la voz llena de un profundo asombro filosófico, es una perspectiva que ningún mago ha tenido jamás. Hemos pasado siglos mirando hacia nuestro interior, hacia nuestro propio poder, nuestros propios secretos. Tú, Ariana, has vuelto nuestros ojos hacia el cielo. Ariana dejó la imagen final del vacío estelar flotando en la pantalla un buen rato antes de desactivar la sonda. La pantalla se apagó, dejándolos de nuevo en el tranquilo y familiar campo de Quidditch de Hogwarts. Pero algo había cambiado. El mundo se sentía a la vez más pequeño e infinitamente más grande que antes. La prueba fue un éxito, dijo Ariana, y su voz los trajo de vuelta a la Tierra. La nave está en buen estado. Los sistemas son viables. Y nuestros datos están confirmados. Miró a sus dos compañeras, sus mejores amigas, Hermione y Daphne, sus rostros iluminados por la luz de las estrellas y el brillo de su triunfo compartido. Nuestro próximo vuelo, dijo, con la voz tranquila y absoluta de un sueño a punto de hacerse realidad, no será una prueba. Miró el pálido disco plateado de la luna, suspendido en el cielo nocturno. Ya no parecía una luz mágica y distante. Parecía un destino. Un destino que ahora, por primera vez en la historia de la magia, estaba a su alcance. La publicación de un análisis observacional del vuelo mágico suborbital, coescrito por Ariana, Hermione y Daphne en la Revista Internacional de Teoría Mágica Moderna, no fue un artículo. Fue un fenómeno global. Las fotografías mágicas que lo acompañaban, imágenes prístinas y en movimiento de la curvatura de la Tierra y la ardiente superficie del Sol, captadas por la sonda Medusa, fueron reproducidas en la portada de todos los periódicos, desde Londres hasta Tokio. El mundo se volvió loco. Ariana Dumbledore ya no era solo una heroína de guerra o una revolucionaria médica. Ahora era, oficial e innegablemente, la primera bruja del espacio.
El título era simple, absoluto y tenía un peso histórico casi bíblico. Ella, por sí sola, había expandido los límites de la magia hacia una nueva frontera inexplorada. La reacción fue una oleada de asombro y emoción. El Ministerio de Magia, ahora bajo el firme y competente liderazgo de Amelia Bones, declaró de inmediato el logro como un hito en la historia de la magia. El trabajo discreto y ambicioso de 3 adolescentes se había convertido en motivo de inmenso orgullo internacional. Fue en este ambiente de entusiasmo mundial que Ariana anunció la siguiente fase del proyecto Quimera. Lo anunció mediante una conferencia de prensa formal, organizada por un radiante ministro Bones en el Ministerio de Magia. De pie frente a un centenar de cámaras mágicas destellantes, Ariana, flanqueada por Hermione y Daphne, expusieron con calma sus intenciones. El vuelo de prueba suborbital fue una prueba de concepto exitosa, declaró con voz clara y resonante en el atrio abarrotado. La nave está en buen estado. Los sistemas son estables. El siguiente paso lógico es proceder con el objetivo principal de la misión. Hizo una pausa, dejando que la expectación creciera. Dentro de 5 meses, en la noche de luna llena, el Archimera I emprenderá su primer viaje de largo alcance. Su destino: la superficie lunar. El anuncio fue recibido con una ovación ensordecedora y una explosión de flashes. El mundo no solo iba a leer sobre esto, iba a verlo suceder. Los meses previos a la misión lunar fueron un período de preparación intensa y concentrada. El evento dejó de ser una prueba privada para convertirse en un espectáculo mundial. El campo de Quidditch de Hogwarts se transformó. Se erigieron grandes gradas para los espectadores, reforzadas mágicamente. Se reforzaron las barreras. Y en el centro del campo, se construyeron 2 colosales pantallas mágicas. El sistema de comunicación ha sido mejorado, explicó Hermione a un fascinado grupo de funcionarios del ministerio. El enlace del espejo bidireccional ha sido amplificado. La primera pantalla mostrará una señal en vivo desde el interior de la cabina de la Quimera, enfocada en Ariana. La segunda pantalla estará conectada a una nueva sonda medusa frontal, que mostrará una vista en primera persona y en tiempo real del viaje desde el HUD de la nave. El mundo vería lo que ella veía, tal como ella lo veía. Además, se ha ajustado la velocidad. Aumentaremos la potencia y la velocidad del vehículo una vez que esté en el espacio exterior. La velocidad se controlará dentro de la atmósfera terrestre y lunar. No podemos arriesgarnos a un viaje a baja velocidad, ya que podrían surgir complicaciones con la exposición prolongada. Daphne, por supuesto, lo analizaba todo, sin escatimar esfuerzos para el éxito del proyecto y la seguridad de la tripulación dentro de la nave espacial. Solo había un punto de discordia. La nave, en su configuración actual, solo puede albergar con seguridad a un ocupante, había declarado Ariana con firmeza durante la planificación. El soporte vital y el núcleo de energía están calibrados para una única señal mágica. Por lo tanto, pilotaré la misión sola. Hermione y Daphne protestaron. Su deseo de formar parte del histórico vuelo se contraponía a su lógica comprensión de los riesgos. Más aún, les preocupaba el bienestar de Ariana, al no poder acompañarla. Pero la decisión de Ariana era definitiva. Era una carga que debía asumir ella misma. Aceptaron su papel como centro de control de la misión, sus ojos y oídos en tierra. Llegó la noche del lanzamiento. El ambiente en Hogwarts era electrizante, como nunca antes se había visto desde el final de la guerra. Brujas y magos de todos los continentes se habían reunido, con sus tiendas de campaña repartidas por las laderas que rodeaban el castillo. Las gradas del campo de Quidditch estaban llenas de las personas más poderosas e influyentes del mundo mágico. Jefes de ministerio, antiguos lores sangre pura, académicos célebres y, por supuesto, la extraña, poderosa y forjada familia de Ariana. Sirius y Remus estaban con Harry, con el rostro iluminado por un orgullo paternal feroz. Los Weasley estaban allí en masa, sus vítores entre los más fuertes. Los Greengrass y los Granger estaban sentados juntos, símbolo de un mundo nuevo y unido, observando a sus hijas en la consola de mando. Los Longbottom, Frank y Alice, ahora fuertes y completos, observaban con Neville, su gratitud una presencia silenciosa y poderosa. Y en la plataforma de mando, Dumbledore estaba de pie, con los ojos brillantes, observando al estudiante que había superado todos sus sueños más locos. Ariana entró al campo. Un silencio se apoderó de los 100.000 espectadores. Vestía un nuevo y más avanzado traje de vuelo blanco plateado, con su cabello rubio miel trenzado y recogido con fuerza. Caminaba con calma, serenidad y determinación, con una concentración absoluta.
Se detuvo en la base de la rampa hacia la quimera y se giró para mirar a sus dos compañeros en la consola. Control de misión, ¿todos los sistemas están en verde? Preguntó, y su voz se transmitió a través del silencioso estadio. Todos los sistemas están en verde, Quimera primero, respondió Hermione con voz firme y profesional a pesar de las lágrimas de orgullo que brillaban en sus ojos. Toda la telemetría es normal. La trayectoria orbital está despejada, añadió Daphne, con su propia voz como un contrapunto tranquilo y sereno. Están listos para el despegue, a su señal. Ariana los miró, un silencioso mensaje de confianza y gratitud se transmitió entre los tres. Luego, se dio la vuelta y subió por la rampa, desapareciendo en el elegante barco plateado. Un momento después, su rostro apareció en la primera pantalla gigante, nítido y sereno bajo la luz blanca y limpia de la cabina. Comprobación de sistemas internos completada, resonó su voz. Iniciando secuencia de lanzamiento final. La multitud contuvo la respiración. En la pantalla, vieron sus manos descansar sobre los controles de cristal brillante. Lanzamiento en 10-9-8. El zumbido del motor mágico comenzó, un zumbido bajo y poderoso que se sentía más que se oía. 7, 6, 5. La luz azul blanquecina de las runas de propulsión se encendió debajo de la nave, bañando la brea con un brillo etéreo. 4, 3, 2. Ella miró directamente a la cámara de la cabina, sus ojos color vígaro claros, tranquilos y llenos de un propósito que parecía tan vasto como las estrellas mismas. 1. El zumbido alcanzó un crescendo. La quimera se elevó del suelo, silenciosa, grácil e increíblemente poderosa. Se elevó sobre el campo, sobre el castillo, una nueva estrella artificial ascendiendo a los cielos, dejando tras de sí un mundo unido en asombro. El viaje a la luna había comenzado. El ascenso de la quimera fue un espectáculo silencioso e impresionante. En la primera pantalla mágica, el mundo vio el rostro de Ariana, una máscara de serena concentración, sus manos moviéndose con gracia sobre los brillantes controles de cristal. En la segunda, vieron lo que ella vio. Los familiares terrenos de Hogwarts desapareciendo a una velocidad asombrosa, el gran lago convirtiéndose en un simple charco de tinta, el bosque prohibido en una mancha de terciopelo oscuro. Las reacciones de la multitud allí abajo fueron una sinfonía de emociones humanas. En las gradas, Molly Weasley rodeaba a Ginny con el brazo, y ambas la observaban con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. «Oh, Arthur, mírala», le susurró Molly a su marido. «De verdad que lo está haciendo. Esa chica valiente y brillante». Ginny, con sus viejos celos apagados hacía tiempo y reemplazados por una admiración feroz y protectora, simplemente la miraba fijamente, con el corazón henchido de orgullo por una hermana que nunca tuvo. Sirius Black y Remus Lupin estaban uno al lado del otro, su antigua bravuconería de merodeadores había sido reemplazada por un profundo respeto paternal. «Mírala, lunático», dijo Sirius, con la voz cargada de emoción. A James y Lily les habría encantado. La pura, hermosa y loca audacia de todo esto. Remus simplemente asintió, con una lenta y maravillosa sonrisa en el rostro, pensando en la chica tranquila y decidida que le había devuelto la luna. Cedric Diggory, de pie junto a su padre, observaba con absoluto respeto. Se había enfrentado a un dragón y a un laberinto, pero esto era un tipo de valentía completamente diferente. Era la valentía no solo para afrontar un desafío, sino para inventar uno completamente nuevo. En otra sección de las gradas, un pálido y silencioso Draco Malfoy observaba, con el rostro desdichado y lleno de emociones. El chico burlón había desaparecido, reemplazado por un joven que se había visto obligado a reevaluar su visión del mundo. Vio a la chica de la que una vez se había burlado, llamándola una pretendiente de Dumbledore, abandonando el planeta con indiferencia. Observó la situación de su padre, Lucius, cuya desgracia pública había sido orquestada por esa misma chica, y no sintió ira, sino una incipiente y aterradora comprensión de lo que era el verdadero poder. No se trataba de linaje ni de riqueza. Se trataba de una mente capaz de transformar la realidad misma. En la plataforma principal, los profesores estaban paralizados. Minerva McGonagall, habitualmente tan severa, se llevaba la mano a los labios. Sus ojos brillaban con un orgullo maternal feroz que jamás admitiría. Snape permanecía de pie como una estatua tallada en obsidiana, su rostro una máscara indescifrable, pero sus ojos oscuros estaban fijos en la pantalla, con un destello de algo, no solo respeto, sino puro asombro intelectual, en sus profundidades. Ella había roto reglas que él jamás había concebido.
Este era un poder que superaba con creces a cualquier señor oscuro en la historia del mundo mágico. Y Albus Dumbledore, con su barba brillando a la luz de las pantallas, simplemente observaba, con una lágrima de felicidad deslizándose por su mejilla. Presenciaba el nacimiento de una nueva era, un futuro que había ayudado a forjar, pero del que quizá nunca formaría parte del todo. Observaba a su alumna, su nieta, su sucesora espiritual, convertirse en leyenda. Las emociones más intensas, sin embargo, se sentían en la consola de control. El señor y la señora Granger se abrazaban, intentando conciliar mentalmente a la niña que habían acogido en su hogar con la exploradora celestial de la pantalla. Lord y Lady Greengras estaban junto a ellos, con su porte inquebrantable de sangre pura, pero sus ojos brillaban con un orgullo tan feroz como el de cualquier Gryffindor. Su hija no era solo una participante, era cofundadora de esta nueva era. El rostro de Daphne era una máscara de concentración fría y profesional, sus ojos saltaban entre las runas de telemetría y la pantalla, su voz serena y clara mientras gritaba datos orbitales. Pero su corazón latía con fuerza junto a la nave, una compañera silenciosa en el viaje imposible. Y Hermione era el pilar de la misión. Sus ojos nunca se apartaban de las pantallas, su mente procesaba cada dato, cada destello de energía. Pero su conexión era más profunda. Cada vez que el rostro sereno de Ariana aparecía en la pantalla, una mirada de profundo y absoluto amor y confianza iluminaba el de Hermione. No solo observaba a su compañera, era parte de ella, una mente conectada a través del vacío. En la pantalla principal, la vista cambió. El azul de la atmósfera se desvaneció en el negro perfecto y estrellado del espacio. Y entonces, apareció la Tierra. Una exclamación colectiva, el sonido de cientos de personas que veían su mundo por primera vez, recorrió el estadio. Los hijos de Muggles explicaban los conceptos a los sangre pura y mestizos, que lo veían por primera vez. Incluso los sangre pura no dudaban en comprender los conceptos de los hijos de Muggles, tal era el poder de este logro. Era una joya perfecta y brillante de azul, blanco y verde, suspendida en una noche infinita y silenciosa. Era hermosa. Era frágil. Era su hogar. Salida atmosférica completa, resonó la voz de Ariana, tranquila y clara. Todos los sistemas están en condiciones nominales. El Quimera está estable. Sigue trayectoria lunar. Fleur de la Cour, observando desde un palco especial, se giró hacia su hermana Gabrielle. ¿Lo ves, Cherie?, susurró con voz llena de asombro. Así es la verdadera magia. El viaje continuó durante horas, sin parar. El público observaba, y también comía, pues el viaje era largo. La segunda pantalla les mostró la cruda, hermosa y aterradora realidad del espacio. Vieron el sol, un infierno abrasador e indómito. Vieron la distante y fría luz de las estrellas. Y entonces, empezó a crecer en la pantalla. Un mundo familiar, lleno de baches y completamente extraño. La luna. Iniciando inserción en órbita lunar, informó la voz de Ariana. El mundo observaba, sin aliento, cómo la quimera, con gracia, en silencio y sin fallas, ejecutaba un encendido orbital perfecto y se establecía en una órbita baja alrededor de la luna. La pantalla mostraba ahora el paisaje gris y desolado que se extendía bajo ellos. Vastos cráteres, montañas silenciosas y mares de polvo ancestral. Órbita estable, confirmó Ariana. Preparándose para la secuencia de aterrizaje. Destino: Mar de la Tranquilidad. La nave se inclinó, sus runas de propulsión brillaron con una energía suave y precisa al iniciar el descenso. El suelo se elevó a su encuentro. Durante un tenso y estremecedor minuto, todo el mundo mágico contuvo la respiración. Entonces, con un último y suave impulso de potencia, la quimera aterrizó. No hubo sacudida ni choque. Solo un suave y silencioso asentamiento. Un momento de absoluto silencio. Entonces, la voz de Ariana, llena no de triunfo, sino de una tranquila y profunda sensación de llegada, resonó en todo el mundo. Control de misión, aquí Quimera primero, dijo. La superficie lunar está a una puerta de distancia. En tierra, 100.000 corazones latían al unísono. La imagen de la primera pantalla mostraba el asiento del piloto vacío. La segunda, un paisaje estático y gris de polvo y roca, la vista desde la sonda frontal de la quimera. Por un instante, solo se oyó el tenue zumbido de fondo de los sistemas de la nave. Entonces, la voz de Ariana, tranquila y firme, volvió a llenar el estadio. La presión en la cabina se igualó. El soporte vital en el traje externo es estable y autosuficiente. Preparándose para la actividad extravehicular, la multitud observaba, fascinada, cómo la imagen de la primera pantalla, que ahora cambiaba a una cámara interna, mostraba a Ariana dirigiéndose a un nicho sellado en la parte trasera de la cabina.
Una sección de la pared se deslizó, revelando un elegante traje ajustado, hecho de la misma aleación brillante de plata y titanio que la propia nave. No era el aparato voluminoso y tosco de los astronautas mugles. Era una obra de elegante ingeniería mágica. Se puso el traje con una eficiencia experta. Este se selló a su alrededor con un suave siseo, adaptándose perfectamente a su forma. El yelmo era una cúpula única y sin costuras de cristal transparente, reforzado mágicamente, que fluía desde el cuello, ofreciendo una vista panorámica sin restricciones. Todo el traje estaba cubierto por una red microscópica, casi invisible, de las mismas runas protectoras y convertidoras de energía que la nave. El aire respirable fluía dentro del traje. Una vez ajustada, recogió la sonda Medusa, una pequeña esfera plateada flotante que se había desprendido de su soporte dentro de la nave. Sonda de cámara desprendida y activa, informó. Caminó hacia la escotilla principal. Con un toque en una runa brillante, la gruesa puerta reforzada se abrió, revelando el mundo exterior, silencioso, gris y sin aire. La transmisión en vivo en la segunda pantalla de Hogwarts cambió a la vista de la sonda Medusa, que flotaba justo detrás de ella, ofreciéndole una perspectiva en tercera persona. El mundo observaba. Cada bruja, cada mago, cada niño, cada fantasma del castillo, con los ojos pegados a las pantallas mágicas. Ariana permaneció un instante en el umbral, una figura solitaria y esbelta con un traje plateado, suspendida entre la cima de la magia y el vasto y silencioso vacío del cosmos. Bajo ella se extendía el fino e intacto polvo de la superficie lunar. Sobre ella, suspendida en el cielo negro como una impresionante joya azul y blanca, se encontraba la Tierra. Es un pequeño paso para una bruja, pero un gran salto para los magos. Luego, ella bajó de la rampa. Su bota tocó el polvo gris. Fue un aterrizaje suave y delicado en la baja gravedad, mientras el fino polvo se levantaba alrededor de su pie en una nube silenciosa y lenta. Ella lo había hecho. Un humano, una bruja, estaba de pie en la luna. Una exclamación silenciosa y colectiva de puro asombro recorrió el estadio de Hogwarts. Las lágrimas corrían por el rostro de Hermione, lágrimas de una alegría tan profunda que casi le dolía. Daphne le apretó la mano, con los ojos abiertos de asombro. Sirius dejó escapar un grito de triunfo puro y puro, abrazando a un Remus atónito. Dumbledore simplemente sonrió. Sus viejos ojos reflejaban la imposible y hermosa imagen en la pantalla. Ariana dio otro paso, y luego otro, con movimientos gráciles y alegres en la gravedad de un sexto. El único sonido era el débil y rítmico susurro de su propia respiración, que se transmitía a través de 250.000 de millas de espacio vacío. No habló. El momento en sí era demasiado profundo para expresarlo con palabras. Simplemente permaneció allí, una figura silenciosa y solitaria, contemplando el mundo distante y hermoso del que provenía. Era el ser mágico más alejado de su fuente de poder, pero había traído consigo su propio poder, una burbuja autosuficiente de vida y lógica en la estéril desolación del vacío. Tras unos momentos de silenciosa contemplación, su pragmatismo se reafirmó. No había venido aquí solo para quedarse. Tenía un propósito. Desató un pesado objeto metálico del costado de su traje. Era un pequeño pedestal intrincadamente tallado, de unos 30 centímetros de altura, hecho de plata maciza grabada con runas. Se arrodilló sobre la superficie lunar, con un movimiento lento y pausado. Con un suave empujón, fijó la montura en el blando polvo lunar, asegurándola firmemente. Objetivo principal cumplido, resonó su voz en la tierra. La baliza Artemisa ha sido desplegada. Ya está activa y emite una señal de posición estable y continua. Había plantado su bandera. No una bandera de conquista, sino una bandera de navegación. Un hito indeleble en el cielo, un hito para todos los viajes que seguirían a este. Cumplida su misión, echó una última y larga mirada a la lejana tierra. Luego, se giró y, con una serie de gráciles saltos, regresó a la rampa de la quimera. Ella regresó al interior, selló la escotilla y se quedó un momento en la cabina, mirando a través del casco transparente la montura plateada que había dejado atrás. Un pequeño y brillante punto de magia y razón en la vasta y silenciosa cara de la luna. Control de misión, dijo con voz tranquila y firme. Habla quimera, primero vuelvo a casa. La imagen en la segunda pantalla, transmitida desde la sonda Medusa, mostraba la escotilla de la quimera sellándose con una precisión silenciosa y perfecta. Luego, la vista cambió, elevándose suavemente mientras la sonda se acoplaba de nuevo al exterior de la nave. El mundo disfrutaba ahora de una impresionante vista panorámica del paisaje lunar, con la baliza plateada Artemis como un pequeño y solitario punto de luz en la vasta y gris desolación.
En el cielo negro, la tierra colgaba como una joya magnífica e imposible. Escotilla sellada, anunció la voz de Ariana, tranquila y profesional, rompiendo el silencio atónito del estadio. Iniciando comprobación de sistemas prevuelo para el regreso. Todos los sistemas en condiciones normales. En la primera pantalla, vieron su rostro dentro del casco, con expresión concentrada mientras sus manos se movían sobre los brillantes controles de cristal. El zumbido del motor mágico, transmitido por el enlace de comunicación, se hizo ligeramente más grave. Control de misión, aquí Quimera primero, dijo. Solicito autorización para ascenso a la luna. Hermione, con el rostro aún surcado de lágrimas de alegría, se inclinó hacia el micrófono de la consola con voz firme y clara. Quimera primero, aquí control de misión. Tiene autorización para ascender. Buena suerte, Ariana. Entendido, respondió Ariana. El mundo observó cómo las runas de propulsión en la parte inferior de la nave plateada comenzaban a brillar. Su luz azul blanquecina contrastaba marcadamente con el polvo lunar gris. Con una oleada silenciosa y poderosa, la quimera despegó de la superficie lunar, dejando solo la pequeña y brillante baliza y unas huellas históricas en el polvo ancestral. El viaje de regreso fue un espectáculo tranquilo y hermoso, que requirió el mismo tiempo y paciencia. Las pantallas mostraban cómo la luna se encogía tras ellos y cómo la Tierra se hacía cada vez más grande, un acogedor faro de vida al final de un largo y oscuro viaje. La multitud en Hogwarts, con su entusiasmo inicial y explosivo convertido ahora en un profundo asombro reverente, observaba en silencio casi absoluto. Ya no eran simples espectadores de un evento, eran participantes de un momento histórico compartido. Las reacciones fueron profundamente personales, momentos tranquilos de profunda realización. Molly Weasley, aún abrazando a Ginny, susurró: «Ya vuelve a casa». Era la sencilla y sincera plegaria de una madre por una hija que había adoptado extraoficialmente como suya. Sirius Black, con el brazo sobre los hombros de Harry, sintió una alegría tan intensa que casi le dolía. Estaba viendo a la hija del legado de su mejor amigo lograr algo que James Potter, con toda su brillantez, solo podría haber soñado. «Lo logró, Harry», murmuró. «La bruja más inteligente de todas». Remus Lupin simplemente sonrió, con la mirada fija en la imagen de la Tierra acercándose. Pensó en los brazaletes, la cura, la chica tranquila que combatía la oscuridad no con ira, sino con lógica y luz. Sintió una esperanza por el futuro del mundo mágico que no se había permitido sentir en décadas. En la plataforma del profesorado, Snape observaba con el rostro convertido en una máscara indescifrable. No solo veía a una estudiante, sino a una fuerza de poder mágico e intelectual que eclipsaba sus considerables talentos. Había reescrito las reglas de las pociones, las maldiciones y, ahora, al parecer, la mecánica celestial. Sentía un respeto absoluto, aunque a regañadientes. Tenía que admitirlo, ella era una digna heredera del apellido Dumbledore. Y el propio Dumbledore, con sus viejos ojos reflejando la joya azul blanquecina de la Tierra en la pantalla, sintió una profunda paz. Había pasado su larga vida librando una guerra de sombras, cargando con el peso de profecías y oscuros secretos. Pero ahora sabía que el futuro estaba en mejores manos. Estaba en manos de una generación no solo valiente o leal, sino brillante, colaboradora y libre de los prejuicios y limitaciones del pasado. Estaba contemplando el amanecer de una nueva era, y era más hermosa de lo que jamás hubiera imaginado. Interfaz de reingreso en 5 minutos, anunció la voz de Ariana, devolviéndolos a todos al presente. La integridad del escudo está al 100%. La trayectoria es nominal. La multitud observó cómo la nave, ahora una estrella ardiente y protegida, surcaba la atmósfera superior. La imagen en la pantalla se sacudió ligeramente, la única señal de las inmensas fuerzas en juego. Luego, se estabilizó, y el familiar cielo azul de su hogar llenó la vista. Las nubes se abrieron. Y allí, abajo, se alzaba la magnífica y acogedora vista del castillo de Hogwarts. La quimera, con su escudo de reentrada en llamas disipándose, descendió con la misma gracia silenciosa e imposible con la que había despegado. Se deslizó sobre las gradas, una promesa plateada y elegante cumplida, y se posó suavemente en el centro exacto del campo de Quidditch con un suave suspiro final. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Luego, todo el estadio estalló. 100.000 brujas y magos se pusieron de pie de un salto, sus vítores y aplausos, un rugido atronador y unificado de pura alegría, orgullo y asombro. Fue un sonido que estremeció los cimientos del viejo castillo, el sonido de un mundo que celebraba a un héroe que no había derrotado a un señor oscuro, sino que les había otorgado las estrellas. La rampa de la quimera bajó.
Ariana apareció en la cima, con el casco retraído. Allí estaba, inundada por la adoración de todo el mundo mágico. Su cabello rubio miel formaba un halo bajo las luces mágicas del estadio. Su rostro estaba tranquilo, su expresión serena. Miró a la multitud que la vitoreaba, a los rostros orgullosos de sus profesores, a los rostros llorosos y risueños de su familia y amigos. Bajó por la rampa, con paso firme y seguro. Había dejado atrás este mundo y ahora regresaba, trayendo consigo un nuevo universo de posibilidades. El viaje había terminado. La misión había sido un éxito. Y al volver a pisar el familiar césped verde del campo de Quidditch de Hogwarts, supo, con una certeza serena y lógica, que aquello no era el final. Era el principio de todo. La celebración en el campo de Quidditch fue eufórica y abrumadora. Ariana fue inmediatamente envuelta en un mar de abrazos por parte de sus amigos. Una Hermione llorosa y orgullosa. Una Daphne radiante y triunfante. Un Harry alegre y aliviado. Y un Ron que gritaba y palmeaba la espalda. Sirius y Remus la alzaron sobre sus hombros, exhibiéndola ante la multitud que la vitoreaba como una heroína conquistadora, una escena de alegría tan pura y desenfrenada que sería inmortalizada en una docena de pinturas mágicas. Al día siguiente, el Ministerio de Magia ofreció una gran conferencia de prensa en el atrio principal, decorado con magia y pulido hasta dejarlo reluciente. La sala estaba repleta de reporteros de todo el mundo, con sus plumas de citas rápidas listas para usar. Ariana se encontraba en un podio, flanqueada por un radiante ministro Bones y un orgulloso y radiante Dumbledore. Hermione y Daphne, sus coinvestigadoras, estaban sentadas en primera fila. Harry, Sirius y Remus también estaban allí. El mundo esperaba escuchar una historia de aventuras, de valentía personal, de la profunda y solitaria belleza del espacio. Esperaban la historia de un héroe. Ariana, como siempre, les dio algo completamente diferente. Comenzó relatando con calma y objetividad los detalles técnicos del vuelo, atribuyendo los modelos aritmánticos de Hermione y las contribuciones alquímicas de Daphne con una sinceridad que hizo sonrojar de orgullo a sus dos amigas. Describió el rendimiento de la quimera, la estabilidad de sus sistemas y la perfección de su diseño. Entonces, un reportero del periódico francés Le Cri de la Gargouille formuló la pregunta que rondaba la mente de todos. Mademoiselle Dumbledore, fue un acto de valentía sin igual, un viaje para la historia. ¿Cómo fue ser la primera bruja en pisar la luna? Ariana miró a la prensa reunida con una mirada serena y directa. Mi viaje no era el objetivo, dijo con voz clara y resonante en el silencioso y cautivado atrio. Fue una prueba de concepto. El verdadero propósito de la misión no era solo pisar la luna, sino entregar un paquete. Un murmullo confuso recorrió la multitud. La baliza Artemisa que desplegué en la superficie lunar, explicó, como si impartiera una conferencia, es más que un simple marcador de navegación. Es un potente transpondedor mágico autosuficiente. Ahora emite una señal continua y estable, una dirección mágica permanente en el mar de la tranquilidad. Hizo una pausa, dejando que los detalles técnicos se asimilaran antes de dar la jugada maestra estratégica. Esta baliza servirá como esclusa de destino para la siguiente fase del proyecto, la Quimera II. Será una nave espacial no tripulada mucho más grande, construida con los mismos principios que la primera. Su único propósito será transportar y ensamblar un hábitat permanente, protegido mágicamente y autosuficiente en la superficie lunar, directamente en la ubicación de la baliza. Observó el mar de rostros atónitos. Este hábitat, una vez establecido, contendrá una gran plataforma dedicada a la recepción de trasladores, conectada directamente con una plataforma correspondiente aquí en el ministerio. La baliza Artemisa proporciona las coordenadas mágicas estables que antes faltaban. Facilita los viajes de larga distancia por aparición y traslador, normalmente imposibles a través del vacío espacial. Sus siguientes palabras cambiaron el mundo para siempre. En resumen, concluyó, con la voz resonando con la simple y profunda irrevocabilidad de una ley de la naturaleza al ser revelada, mi vuelo no se trataba de que una persona visitara la luna. Se trataba de construir un puente. Una vez establecido el hábitat, cualquier bruja o mago podrá viajar del Ministerio de Magia a la luna, y viceversa, en un instante. El silencio en el atrio era absoluto, una inspiración colectiva y global al revelarse la verdadera y asombrosa magnitud de su ambición. No solo había visitado la luna. La había anexado. La había convertido de un cuerpo celeste inalcanzable en un suburbio mágico. Amelia Bones, quien había sido informada de antemano, pero aún estaba atónita por la declaración pública, dio un paso al frente. Lo que la señorita Dumbledore ha logrado, anunció con una voz llena de poderoso orgullo patriótico, es una nueva era para toda la magia.
Una era de exploración, de expansión. Un reportero finalmente recuperó la voz. Pero, ¿quién es el dueño de la luna? Balbuceó. Ariana lo miró con una leve sonrisa lógica en los labios. Una cuestión interesante de derecho internacional e interplanetario. Sin embargo, así como los mugles tienen sus leyes marítimas de quien lo encuentra, se lo queda, la magia también tiene sus propios precedentes. La primera entidad mágica que establezca un asentamiento permanente, habitable y accesible en un cuerpo celeste previamente deshabitado, tiene el derecho principal de soberanía. Dejó que sus palabras flotaran en el aire, una silenciosa e innegable declaración de conquista. El mundo de los magos, afirmó simplemente, acaba de conquistar la luna. Las consecuencias fueron un cambio de paradigma global. El trabajo en el hábitat lunar se convirtió en un proyecto internacional, financiado por ministerios de todo el mundo, todos deseosos de formar parte de esta nueva frontera. El apático y egocéntrico mundo mágico, durante tanto tiempo satisfecho con sus propios secretos, se vio repentinamente impulsado por una sensación compartida e ilimitada de posibilidades. De la noche a la mañana, surgieron nuevos campos de la ciencia mágica. La astroalquimia, la mecánica celestial y la teoría de la teletransportación rúnica. Ariana Dumbledore fue aclamada como la arquitecta del futuro. Semanas después, estaba con Hermione y Daphne en la sala de los menesteres, observando los nuevos planos, más grandes, del hábitat de Quimera II. Su trabajo estaba lejos de terminar. Había nuevos desafíos, nuevas ecuaciones que resolver. Más allá de la Luna, estaba Marte. Más allá, el infinito y fascinante vacío del cosmos. Un universo completamente nuevo de variables, susurró Hermione. Sus ojos brillaban con un fuego intelectual que nunca más sería apagado por la duda. Una nueva frontera que reclamar, añadió Daphne, con su voz llena de un orgullo frío y ambicioso. Ariana miró a sus dos parejas, a sus dos mejores amigos, a su familia. La guerra estaba ganada. El pasado estaba curado. Y el futuro era una extensión ilimitada de descubrimientos, esperando ser explorado. Sonrió, una sonrisa auténtica y genuina de satisfacción pura y sin adulterar. La lógica era perfecta. El camino estaba despejado. Y su viaje, lo sabía, apenas comenzaba. Los años transcurrieron, fluyendo como un río tranquilo y sereno tras los turbulentos rápidos de la guerra. El mundo, bajo el competente liderazgo de la ministra Amelia Bones y la serena y guía influencia de un Albus Dumbledore aún fuerte, sanó y se fortaleció. El nombre de Voldemort se convirtió en un cuento infantil sobre un hombre del saco, un fantasma de una época pasada, su memoria eclipsada por el amanecer de una nueva era de descubrimientos. Hermione Granger y Daphne Greengrass completaron su educación en Hogwarts con una serie de éxtasis que, si bien no alcanzaron la histórica puntuación perfecta de Ariana, se encontraban entre los más brillantes que el colegio había visto jamás. No ingresaron al ministerio ni buscaron carreras en campos tradicionales. Su camino estaba con Ariana. El trío Quimera, como los apodaba cariñosamente la prensa, se convirtió en el pionero indiscutible de la nueva era. Sus nombres figuraban en patentes de todo tipo de productos, desde núcleos de poder mágico autosuficientes hasta nuevas pociones curativas más estables derivadas de la magia espacial. Eran las mentes más brillantes del mundo, una unidad formidable e inseparable de intelecto, ambición y poder. Sin embargo, su mayor logro siguió siendo el proyecto Quimera. El hábitat lunar, un hermoso y extenso biodomo de vidrio encantado y aleación plateada imbuida de magia, recibió el nombre de Base Tranquilidad en honor a los pioneros mugles que tocaron el polvo por primera vez. Era un asentamiento mágico próspero y autosuficiente, una joya resplandeciente en las grises llanuras lunares. La plataforma trasladora del ministerio estaba en constante actividad, con un flujo constante de brujas y magos que emprendían el viaje instantáneo para experimentar la maravilla de la baja gravedad de la primera colonia extraplanetaria de su mundo. Una tarde tranquila, Ariana se encontraba en la cúpula principal de observación de su residencia privada, una pequeña y elegante estructura que se había construido en una colina con vistas al asentamiento principal. La tierra colgaba en el cielo negro y estrellado como una magnífica canica azul y blanca, un recordatorio constante y hermoso de su hogar. Bajo ella, podía ver las luces de la Base Tranquilidad y las diminutas y alegres figuras de brujas y magos saltando y flotando sobre la superficie lunar en la baja gravedad, con su risa silenciosa pero visible en sus alegres movimientos. Lo había logrado. Había tomado un mundo impregnado de antiguas tradiciones y conflictos latentes y le había dado una nueva frontera compartida. Les había dado las estrellas. Un suave sonido a sus espaldas la sacó de su ensoñación. Se giró con una sonrisa cálida y sincera.
Hermione y Daphne estaban allí, recién llegadas a través del traslador privado que las conectaba con su piso compartido en Londres. El nuevo convertidor de energía funciona al 98% de eficiencia, anunció Hermione, sacando ya un rollo de pergamino. Los amortiguadores aritmánticos funcionan a la perfección. Y mi padre envió un mensaje desde el Wizengamot, añadió Daphne con una sonrisa burlona. Han ratificado oficialmente la doctrina Dumbledore, que reclama la soberanía mágica sobre cualquier cuerpo celeste no consciente donde se pueda establecer un hábitat permanente. Técnicamente, Marte ya es nuestro, solo tenemos que llegar allí. Ariana rió entre dientes, con un sonido suave y musical. Un proyecto a la vez, dijo. Permanecieron juntas un instante, las tres, contemplando la Tierra, las silenciosas artífices de esta nueva realidad. Ya no eran colegialas. Eran mujeres, líderes, pioneras, sus nombres grabados en la historia. Pero en los momentos de tranquilidad, en la intimidad de sus hogares compartidos en dos mundos diferentes, seguían siendo solo Harry, Hermione y Daphne. Más tarde esa noche, en su cómoda vivienda, comenzó la vieja y familiar discusión. Creo que me toca compartir la cama principal esta noche, dijo Daphne, con un tono de fría y aristocrática razón. Me encargué de la correspondencia diplomática con la Confederación Internacional de Magos toda la semana. Me lo he ganado. Eso es completamente ilógico. Replicó Hermione, con las manos en las caderas. Hoy he recalibrado con éxito todo el sistema de reciclaje atmosférico. Es una contribución mucho mayor a nuestro bienestar común. Por lo tanto, el privilegio es claramente mío. El apego emocional y los logros recientes son variables irrelevantes en un sistema de rotación preestablecido, replicó Daphne con suavidad. Simplemente, es mi turno. Su sistema de rotación es fundamentalmente defectuoso y no tiene en cuenta las contribuciones diarias. Ariana las observaba, con una profunda y tierna diversión brotando en su interior. Podían cartografiar las estrellas, reescribir leyes mágicas, asesorar a líderes mundiales, pero aún discutían por el espacio en la cama con la pasión feroz y competitiva de las colegialas que una vez fueron. Algunas cosas, reflexionó, eran una constante maravillosa e inmutable. A medida que su discusión juguetona se intensificaba, ella finalmente se interpuso entre ellos. No dijo ni una palabra. Simplemente abrió los brazos. La discusión cesó al instante. Hermione y Daphne se miraron, luego a ella, y sus expresiones competitivas se transformaron en sonrisas tiernas y amorosas. Se abrazaron sin dudarlo. Ariana los abrazó con fuerza, uno a cada lado, un sistema perfecto y estable de 3 puntos de amor y lógica. Apoyó la cabeza entre las de ellos, respirando los aromas familiares de libros viejos y perfumes caros. La cama, dijo, con su voz suave y un veredicto final, es lo suficientemente grande para 3. Permanecieron allí un largo rato, abrazadas, una silenciosa y feliz maraña de extremidades y corazones. Afuera, el silencioso y magnífico universo giraba. Pero aquí, en esta pequeña burbuja de vida y calidez en la tranquila superficie de la luna, las 3 brujas más poderosas de su generación habían encontrado su propio mundo perfecto, tranquilo y completo. El futuro estaba por escribir, lleno de infinitas nuevas variables y emocionantes proyectos. Pero mientras se tuvieran la una a la otra, ella sabía con absoluta certeza lógica, que el resultado siempre sería extraordinario.